Gracias. Bueno, antes de empezar, agradecer poder estar aquí y decir que lo que voy a mostrar hoy, o de lo que voy a hablar hoy, es parte de mi investigación que hice durante el Murat el año pasado aquí en Aina, que es una investigación que se llama Paradojas del deseo, reproducción asistida y invisibilización del cuerpo. Y dentro de esta investigación trabajé el vídeo. Yo soy fotógrafa, pero decidí trabajar el vídeo. Ya iré explicando por qué. Y aquí voy a proyectar una de las diferentes cápsulas que realicé. También antes de empezar, también me gustaría hacer solo un breve apunte al título, La huella del deseo, porque, bueno, un pequeño error de traducción, cuando yo envié el título y la sinopsis lo hice en catalán y es La imprenta del desig y se tradujo como La imprenta, castellano. Pero bueno, a mí eso me llevó a pensar en la impresión del deseo. Pero aún así preferí la huella. Parece que la impresión tiene también otras connotaciones que no me interesaban. Pero de la impresión me llevó a Sara Ahmed en su libro La política cultural de las emociones, y que dice, en un trozo de texto, dice: la presión de una impresión nos permite asociar la experiencia de tener una emoción con el efecto mismo de una superficie sobre otra, un efecto que deja su marca o rastro. Para Ahmed, formarse una impresión como una emoción implica tanto actos perceptivos como cognitivos. Una impresión puede ser un efecto en los sentimientos del sujeto, una creencia, una imitación o una imagen o una marca en la superficie. Bueno, pues la impresión del deseo no me sonaba muy bien, así que decidí por la huella, más poético, y también la huella es un efecto que deja en los sentimientos y además de una marca en la superficie. Esta impresión o huella supone, como dice Ahmed, un acercamiento direccional acerca de algo que no tiene por qué ser un objeto material, puede ser también imaginado o recordado, que nos deja un sentimiento a la vez que este sentimiento queda asociado a tal recuerdo o idea imaginada, y que además tiene su genealogía, pues la manera en que nos impresiona el objeto o recuerdo puede depender de las historias que siguen vivas en tanto que ya han dejado sus impresiones. Mi trabajo es sobre la impresión en mi cuerpo deseante por el que pasan recuerdos, memorias y herencias adheridos a las nuevas huellas que ha dejado el deseo en mi cuerpo a lo largo de un tiempo prolongado, buscando la manera de conseguir quedarme embarazada. Y la pregunta que abrió mi investigación es: ¿cuál es el origen de mi deseo? ¿Por qué me siento impregnada de este deseo? ¿Y en qué idea imaginada de maternidad se basa mi deseo? También es algo que pregunto a otras personas sobre su deseo, ¿no?, a lo largo de mi búsqueda, y la mayoría de ellas no me sabe expresar su deseo sin poner a este en relación con el contexto, como algo que siempre habían imaginado con pareja, pero también disociado a una persona en concreto. Algo que les suponía dificultad de explicar, algo que me hablaban como de una llama interior, a veces más intensa, a veces menos, pero persistente. También me decían que sentían un vacío al no ser madres, o que el deseo requiere de un espacio para poderlo expresar, pero que a veces, quizá según qué vida tengas, no es tan fácil. Tener hijos era algo que siempre habían querido, esperando la persona o el momento adecuado,
pero que en vistas de que no llegaba buscaron la manera de hacerlo sin pareja y a los límites de la edad reproductiva. Como a mí me había pasado algo parecido, que partía de algo que siempre había imaginado, rebusqué en mi pasado en base a que se había estado gestando esa idea de querer ser madre como algo esencial. Una idea que a la vez que bonita me parecía impuesta. Me generaba sentimientos contradictorios y quería resolver mis dudas antes de intentarlo. Pero a la vez el tiempo corría y dejar pasar el tiempo era algo que no me podía permitir. El deseo estaba ahí, las ganas de tener una criatura no las podía obviar, así que empezaron los intentos para buscar el embarazo, al principio con tratamientos menos invasivos hasta llegar a una fecundación in vitro. Ahora sí voy a poner el vídeo. Dura unos 9 minutos, pero bueno, voy a seguir hablando. Mientras tanto voy a leer también parte de un fragmento del trabajo en el que relato en primera persona la experiencia de pasar por un tratamiento in vitro mientras lo estoy en catalán. No sé. Todo el mundo lo entiende, pero bueno, nada más. Per fer créixer els fol·licles en mida i quantitat, durant 10 dies m'injecto uns quants mil·lilitres d'hormones a la panxa, a 2 o 3 dits a la dreta o a l'esquerra del melic, combinant un costat i l'altre. Segueixo la pauta de la medicació religiosament. Cada nit, a la mateixa hora, em passigo un tros de pell i em punxo una o dues vegades. Per simplificar la injecció, la medicació ve encapsulada dins d'una mena d'aplicador anomenat pen. Agafo el pen amb tota la mà i un cop l'agulla d'un sol ús traspassa la pell, premo amb el dit gros com si estigués traient la mina d'un bolígraf i deixo entrar el líquid dins del meu organisme. És un disseny ergonòmic, apte per a totes les mans, fàcil d'utilitzar i on l'ús de colors suaus en predomini del blanc trencat fan més amable un gest que en general té mala fama. La punxada no em fa mal, no m'impressiona tampoc, però em deixa un rastre de dolor que noto fins que m'adormo. La marca també queda a la pell en forma de petits puntets que es van acumulant i un petit blau indolor. Jo em punxo estant dreta i la meva amiga Sílvia em diu que ella ho fa asseguda. Jo ho faig després de sopar i la meva amiga Alba abans. Em pregunto quantes persones, soles o acompanyades, estan fent el ritual de punxar-se hormones abans d'anar a dormir. Tinc la percepció que injectar-se hormones ha deixat de ser una extravagància, sobretot per una part de la població que pot i vol assumir el preu que val intentar embarassar-se al voltant dels 40 anys, el sector al qual jo pertanyo. En el meu entorn són poques aquelles persones que tenen criatures de més de 5 anys i n'hi ha algunes més que han passat o estan passant per processos de reproducció assistida. Unes tècniques que precisament van començar a expandir-se als anys 80 i 90. No és casualitat que siguem les nascudes en aquelles dècades les que hi estem recorrent. Les circumstàncies varien en cada cas particular, però suposo que d'alguna manera totes hem tingut en compte la possibilitat d'accedir a una clínica en cas de necessitar-ho. Decidí grabar el proceso de estimulación como parte del ritual que suponía pincharme cada día a la misma hora. Fue en ese momento cuando hice la reflexión del por qué había aparcado parcialmente la fotografía en este proyecto para centrarme en la producción de diferentes vídeos. La fotografía que utilizo generalmente para documentar lo que pasa fuera, para fotografiar al otro y lo otro, se transformaba en vídeo al girar la cámara hacia mí. Un giro que no pretende ser una excusa para el exhibicionismo corporal, sino que me permite situarme de una manera diferente respecto a lo que estoy investigando. En este desplazamiento, la cámara me proporciona una visión diferente de la vivida y extiende la experiencia que tengo en relación a mi cuerpo. Este despliegue de los cuerpos en relación con otros cuerpos se convierte en una experiencia personal y parcial mucho más compleja e integral. Una experiencia de transformación de mi cuerpo que es a la vez invisible e imperceptible desde una mirada externa que no es la mía, pero también a mi mirada, ya que el efecto de la solución inyectable tiene un efecto en el interior de mi cuerpo, un cuerpo que recibe y reacciona como se espera, según me dicen en cada control folicular,
al observar la imagen que emerge de un ecógrafo que me penetra. Estas células diminutas que por ahora siguen en la oscuridad y son la representación de mi deseo. La esperanza está en la espera de algo que crece en mi cuerpo y que van a extraer, fecundar e introducir de nuevo. La imagen latente del embrión en mi útero es un embarazo en potencia, como la imagen en una fotografía analógica ya impresionada antes de ser revelada. Esa imagen, que no solo imaginamos, la creamos o participamos de su creación, como también de los deseos. Me pregunto si las plantas tienen deseos, si los animales desean como lo hacemos nosotros, los humanos. Para hacer visible el cambio, decido cortarme unos pocos centímetros de pelo al día y también grabarlo, algo que también forma parte del ritual. Las responsabilidades diarias se suman como una manera de distraerme y darle otro sentido a un proceso que me es profundamente incómodo. Una incomodidad que no solo pasa por tener que pincharme, sino por estar formando parte de una industria que me repele. Decido entonces poner el cuerpo a unos procesos que nos invisibilizan, detrás de números y estadísticas, detrás de unas técnicas de reproducción asistida que existen alrededor de la fecundación y que no solo actúan como resultado para un fin en concreto o como solución a una problemática, sino más bien son parte de la problemática misma generada por un sistema perverso. Actualmente es el capital y no la vida lo que se reproduce, dice Paul B. Preciado. Y también en la doctora Sara Lafuente Funes, que dedica un libro a responder la pregunta ¿qué reproducimos aparte de bebés con la reproducción asistida? Yo me pregunto si las técnicas de reproducción asistida están promoviendo un cambio radical en la manera que tenemos de entender la concepción. En España, 1 de cada 10 bebés nacidos es por reproducción asistida. Me pregunto cuántos de estos bebés son hijos de parejas lesbianas, triejas o mujeres sin parejas. ¿Es posible que estas técnicas permitan concebir otros imaginarios más inclusivos que reconozcan la diversidad de parentesco y afinidades? La fuente parte de la creencia de que otras formas de abordar la reproducción son posibles, incluyendo la construcción de un futuro más colectivo donde la generación y el cuidado de las criaturas ocupen un lugar diferente del que ocupan actualmente. Su propuesta radica en posicionar la vida en el centro y promover imaginarios de crianza más compartida. Donna Haraway propone una reorganización de los cuerpos con relación a las máquinas y los animales, lejos de las tradiciones de progreso, ciencia y políticas occidentales, capitalistas, racistas y machistas, alejándonos de la tradición de la apropiación de la naturaleza como recurso para las producciones culturales y especialmente de la tradición de la reproducción del yo a partir de los reflejos del otro. La vida es un espacio compartido donde, como dice Rosy Braidotti, el sujeto no controla ni posee, simplemente ocupa, atraviesa, siempre en comunidad, en grupo, en red. En un mundo donde, volviendo a Haraway, las tecnologías de comunicación y las biotecnologías deberían de ser vistas como herramientas para impulsar nuevas relaciones sociales para las mujeres de todo el mundo, como instrumentos para reforzar significados. Si los aparatos no son arreglos estáticos, las cosas no son solo como las vemos o como creemos que son por un orden social establecido. Los límites entre humanos y máquinas no se dan naturalmente, son construcciones históricas particulares con consecuencias sociales y materiales particulares. Karam-Barad dice las posibilidades particulares de actuar existen en todo momento. Y estas posibilidades cambiantes implican la responsabilidad de intervenir en el devenir del mundo, de impugnar y reelaborar lo que importa y lo que está excluido de lo importante. Actualmente la decisión de tener hijos implica tener que formar parte de un sistema de control que nos sitúa como aptos o no para la procreación, y las clínicas se constatan necesarias para este proceso. Tenemos las técnicas y tenemos los deseos, pero precisamos otras posibilidades de relación entre ellas. Existe una potencialidad al cambio en el uso de estas técnicas para darles otra dimensión mucho más necesaria. Posibilidades que ya existen y siempre han existido, en contextos menos visibles o menos regulados y en cuerpos menos normativos.
pero para percibir algún cambio hacia futuros más favorables necesitamos facilitar accesos, ampliar recursos públicos tanto para antes como para después del embarazo y buscar espacios de convivencia e intercambio para acompañarnos y romper estigmas asociados a narrativas arcaicas. En este contexto, poner el cuerpo en esta investigación me parece importante, darle cuerpo también desde la voluntad de oponerme a un proceder movido por cifras y probabilidades, un funcionar que cuantifica éxitos a base de procesos mercantilizados y que borra los cuerpos ilusionados detrás de estas técnicas. Una crítica desde la paradoja de haber formado parte de ellas a pesar de las contradicciones que me generan, desde la incertidumbre, pero también desde la confianza y el conocimiento. Una aproximación también para comprender la importancia de explorar y conocer nuestro cuerpo, de observarlo y escucharlo. Pues muchas gracias, Ana. ¿Alguna opción? Bueno, yo hay algunos compañeros más con Ana, un proceso muy intenso, porque en el fondo también lo hemos vivido, que nos lo ha ido compartiendo. Y desde mi experiencia me parece como muy honesto, reflexión, que Ana ha estado haciendo durante todo este proceso, subidas y bajadas, y de alguna forma ha colectivizado y nos ha hecho también reflexionar, ¿no? Sobre, en mi caso, mi maternidad, en mi caso, tu paternidad. Entre los dos sumamos, tenemos 3 y 3. Luego también teníamos otra compañera que también tenía. Pero el resto nadie más tenía hijos. Diferencia también de cómo mutando la relación del deseo a través de diferentes generaciones, pues, para mí fue muy interesante, bonito de haberlo compartido con ella, y desde el punto de vista artístico me parece una postura muy valiente. Darse el pelo es a mí es el significado más chulo, y le quería preguntar a Ana cómo se le ocurrió. Pues yo creo que se me ocurrió por pensar en algo que fuera muy obvio. O sea, es que en realidad el vídeo para mí es como un ejercicio que me sirvió más para mí, para como eso que decía, de parte del ritual de hacer cosas que me interesan, que me motivan, que tal, y cortarme el pelo es algo que me genera además mucho miedo, cortármelo yo a mí misma. Es algo que nunca había hecho antes. Y entonces también fue como algo, venga, ¿no? O sea, ya que estás en este proceso de hacer cosas incómodas, pues córtate el pelo también, ¿no? Y fue así, o sea, tampoco tiene mucha... O si la quieres ver, sí. Pero sí, fue... Y eso, ¿no? Que es algo que yo sentía que estaba cambiando algo en mi cuerpo que no veía o que nadie podía percibir. Y en cambio era como, bueno, un cambio físico, sí, eso sí se ve. Y sí que puede generar una reacción al otro, ¿no? Es decir, estás cambiando mucho, más de lo que piensas, de lo que ves, ¿no? Pues eso. Bueno, gracias por la presentación. Yo te quería preguntar que, bueno, yo te conozco como fotógrafa, entonces el hecho de que ahora hayas hecho un vídeo, digamos, ¿quiere decir que cambias de formato o
¿Era el tipo de proceso que te ha llevado a esto? O no sé, o cómo lo tienes planteado, o si tienes un trabajo fotográfico paralelo, o si tú consideras que la fotografía no tiene por qué ser una imagen estática, no lo sé. Después, solo una pequeña cuña respecto a lo que ha dicho ella, lo que has dicho tú, que aparte de cortarte el pelo, sí que se te notaba en la cara también el cambio, que lo sepas. Respecto a la fotografía, en realidad sí hice fotos, pero también de otra forma. O sea, como que yo generalmente tengo mi equipo fotográfico con el que voy a trabajar, con el que voy a documentar, con el que voy a... Y eso me pone en una situación respecto al otro o lo otro, que no... que al hablar de mí o de algo que me afectaba a mí, como yo, por ejemplo, ¿no? que no, pues no sé, es como que de alguna manera, o sea, primero por una cuestión práctica también, porque cortarme el pelo y voy haciendo fotos era complicado, entonces era, bueno, pues voy a darle al vídeo, pero es algo que ya llevaba tiempo como practicando el vídeo como algo de cosas que me afectan más a mí o a mi entorno o a mi... Sí, a mi contexto y la fotografía no creo que la pueda dejar, ¿no? Parte de, incluso ya te digo, también en este proyecto, pero hacía fotos como con una camarita pequeña de carrete, como algo que también me llevaba mucho al cómo yo fotografiaba cuando era pequeña, cuando no era profesional, digamos, ¿no? Es como algo más de mí, que habla como más de mí, cómo fotografío con estas cámaras que cómo fotografío con las otras. Bueno, gracias por la presentación. Yo te quería preguntar, Ana, como por el inicio del proyecto, del proceso, y también como el final. O sea, ¿qué preguntas o qué cuestiones o en qué momento también decidiste como que iba a tomar esta forma? Como qué preguntas te hiciste entonces que no más allá de la que nos hayas explicado, y también un poco si es un proyecto que ahora mismo, digamos, está concluso en esta obra o si tienes planteado alguna continuidad. Pues empezó hace como 3 años y ya te digo, vino mucho sobre la cuestión del deseo. O sea, me preguntaba mucho por qué yo tenía este deseo. Porque mi situación no era para tener hijos, tampoco es ahora, pero o sea, es como... O sea, o lo que yo entendía, ¿no? De no tengo pareja, no tengo un trabajo fijo, no tengo muchas cosas que están relacionadas como, vale, ahora ya estoy establecida, ahora es momento de pensar en hijos, ¿no? Y entonces es como, ¿por qué tengo esta sensación, estas ganas, esta ilusión al pensar en tenerlos, ¿no? Ahí empecé a leer muchos a leer muchos libros que hablan sobre maternidad y también, claro, también entré en un proceso de formar parte de colectivos de madres solteras. Y ahí es cuando también yo empecé a preguntar a estas mujeres por qué de su deseo. Y todo eso concluyó o es parte de un vídeo que se llama Veure espermatozoides al riu, que es un trabajo anterior que forma parte de la misma investigación, pero luego con el máster, como yo ya tenía pensado pasar por esta reproducción, o sea, por fecundación in vitro, pensé, bueno, pues ahora te toca a ti poner el cuerpo. Así como antes habían puesto otras personas, pues en este caso me centré más en mi cuerpo. Y luego... sí que es verdad que he acabado, o sea, terminé el máster con que
o sea, tuve un aborto y entonces todo fue, ya no quiero pensar durante un tiempo, pero sí que tengo ganas como de difundirlo en el sentido que creo que hay muchos difundirse más, de estar más en el debate público y creo que de la gente conozca, de la gente hable, de la gente de proponer estos nuevos cambios que al final de la presentación, ¿no? Pues creo que deberíamos de pensar, porque es que es como que en lugar de abrirse se están cerrando. Cada vez las clínicas tienen más el control, hay un lobby enorme y no se permite según, o sea, antes, por ejemplo, ya había la posibilidad de comprar esperma en Dinamarca y te podías inseminar en casa, y ahora ya, o sea, lo han capado, o sea, ya no existe. Algo que permitía hacértelo tú en tu casa con lo que eso significa, ¿no? Entonces, a las clínicas no les interesa, por un tema, según ellos, de tal. Entonces, bueno, yo creo que deberíamos, no sé, se debería de hablar más y se está haciendo, ¿eh? O sea, no digo que no se haga, pero bueno, me gustaría que tuviese más recorrido, sí. Pero de momento no sé. Bueno, yo más o menos conocí todo tu proceso, vi muchas aristas por donde investigaste, pero todavía me queda un poco la duda, no sé si me puedes aclarar qué pasó con la pregunta del origen del deseo, que era una pregunta inicial, que lo conversamos en algún momento, yo te decía, yo tengo 3 hijos, nunca decía ser padre, quería ser abuelo y saltarme la paternidad, pero bueno, la vida me llevó a tener 3 hijos y no sé todavía no tengo claro qué hay detrás de ese deseo, que al final un negocio, un mercado se aprovecha, lo transforma en un capital y aparece todos estos procesos que conocemos para lucrar de este deseo. Pero el origen del deseo, ¿qué alcanzaste a saber o a imagen te alcanzaste a hacer de dónde viene este? Bueno, a ver, yo lo que hice es hacer como un recorrido a lo largo de mi historia, de mi persona, porque lo basé como en mí, busqué mi deseo y bueno, yo lo veo, como de alguna manera he dicho, ¿no? Como algo impuesto, porque he nacido en un cuerpo con posibilidad de gestar, porque he crecido en un entorno familiar tradicional, porque hay toda una serie de cosas que yo intuyo que eso me ha llevado a pensarlo como algo esencial. Entonces el deseo se despierta cuando veo, o sea, lo despierto en realidad. O sea, es como siempre has deseado o has querido o has pensado que lo serías, tienes 38 años, igual haz algo. No sé, o sea, como que todo es muy social y muy contextual. Yo no, por eso digo, si lo creamos, yo me pregunto qué es el deseo. No tengo la respuesta. No tengo. Si alguien la tiene, luego nos vemos. Vale, pues si os parece bien, si tenéis más preguntas para Ana, lo dejamos para luego. Y quisiera dar paso ahora a Ariadna Parreu. Ella pues también